IDEP, conocimiento para la educación. Nuestro encuentro tiene como propósito reflexionar sobre el significado de la escuela hoy, el análisis de la situación y retos de la educación en la realidad latinoamericana y la generación de conclusiones y aportes individuales y colectivos en función de una educación diversa y humana. En breve, daremos inicio al panel inaugural del Seminario Latinoamericano La Escuela Hoy, claves para una educación diversa y humana, en el que escucharemos a nuestros invitados internacionales, Ricardo Vaquero, de Argentina, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador responsable del proyecto La inclusión de las voces de los estudiantes en los procesos de aprendizaje, autor de diversas publicaciones en educación y psicología educacional. Elsa Gatti, de Uruguay, profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación, especializada en Pedagogía de la Educación Superior. Actualmente integra la red de Estrado, Estudios sobre Trabajo Docente de Claxo y el grupo de reflexión sobre educación. Con ellos estará también la directora del IDEP, Nancy Martínez Álvarez. Demos la bienvenida a nuestros y nuestras invitadas. Vamos a estar en esta primera parte del seminario aproximadamente hora y media. La idea es que durante este tiempo podamos tener un encuentro muy cercano con eso que hemos denominado el pensamiento latinoamericano, que a lo largo de muchos años, ayer en una de las presentaciones de la colección de nuestro país visitante Perú, mostrábamos que esta insistencia en hablar de educación es inherente al ser humano, y entonces hablar de esa historia de la educación y de esos elementos que han sido fundamentales para irnos constituyendo como pueblo, para irnos constituyendo como pueblo latinoamericano, requiere permanentemente estar en esa condición de encuentro, de poder expresar a través de la palabra asuntos que a veces desde las instancias que toman decisiones sobre los temas de educación quedan perdidas por lo mismo que hemos señalado, por esa dificultad permanente de buscar la esencia de la humanidad, de lo que verdaderamente deberíamos hacer para que hombres y mujeres, niños y niñas tengamos la oportunidad de, en esa armonía permanente con la naturaleza, con el mundo, ir transformando para lograr el propósito último, que como lo decía nuestro premio Nobel, es la felicidad de los seres humanos. Por eso, una hora y media no va a ser suficiente. Seguramente que a lo largo de estos 2 días vamos a seguir estas conversaciones, pero sí es muy importante que las puntualicemos desde la mirada de estos 3 colegas. Ricardo Vaquero, de Argentina, con una experiencia muy bella sobre los temas que implican el trabajo desde la escuela, desde la academia, y con un asunto que se vuelve muy interesante y que creemos que hemos estado en esa línea desde hace un tiempo, la inclusión de las voces de los estudiantes. O sea, de alguna manera la aproximación que va a hacer Ricardo nos va a permitir seguir comprendiendo ese asunto de no darle la voz, como muchas veces decimos a nuestros estudiantes, a nuestros niños, niñas, jóvenes, sino también a comprender que esa voz es el sentido mismo de la escuela. Igualmente estará con nosotros Elsa Gatti. Elsa ha tenido un trabajo formidable sobre la reflexión de la formación de los docentes, o sea, sería la mirada desde los maestros, desde nosotros, desde los que también contribuimos a darle ese sentido a la escuela. Y nos acompaña Chantal Meseguer, de México. Ella acaba de llegar, está recién llegadita, entonces queremos también que esto sea como muy tranquilo por esos viajes que implican. Ella nos decía que no solamente desde Ciudad de México, sino que estaba metida en uno de esos pueblos bellos
donde la diferencia, esos asuntos que debe contemplar la escuela quedan perdidos o bien por la lejanía o bien por el olvido de los gobiernos. El tema intercultural, el tema de la diversidad cultural va a estar en la voz de Chantal. Y como en esto de los paneles lo mejor es ponernos de acuerdo, entonces vamos a ponernos de acuerdo con la dinámica, ¿no? Vamos a estar básicamente, como les decía, hora y media. Vamos a dar primero una intervención de 15 minutos a cada una de las personas que participan. El contexto lo hizo de manera muy amplia nuestro subdirector académico, entonces no nos vamos a referir a él. Ese es el contexto en el que hemos planteado este seminario. Vamos a permitir que se hagan esas exposiciones de manera directa de nuestros invitados. Posteriormente, en la dinámica vamos a pedirles a cada uno de ellos que interpele, haga una pregunta desde su postura a su colega. Entonces la idea es que Chantal interpele, por ejemplo, a Ricardo, y esperaríamos que así fuera, Elsa interpele a Chantal y Ricardo interpele a Elsa. O sea, que haya una devolución a través de una pregunta que ellos se planteen. Y al final, con algunas de las preguntas que ustedes van a ir preparando mientras los van escuchando, al final recibiríamos unas preguntas. Pili estaría coordinando, Pilar, aquí nuestra presentadora, la recepción de esas preguntas para, pues lógicamente que serían muchas, de allí tomar algunas que creemos pueden aportar a esta discusión que estamos haciendo, a esta reflexión. Un requisito, por supuesto, es el de estar muy en esa disposición de escucharlos, de plantear los asuntos que les habíamos señalado en torno al propósito del seminario. Y por eso nos parece muy importante volver a recordar cuál es el propósito del seminario. Lo que pretendemos es generar una reflexión sobre el significado de la escuela hoy. Esa manifestación pareciera un lugar común a lo largo de tanto tiempo que desde la escuela, desde la academia, desde las comunidades organizadas, desde la sociedad civil hablamos, ¿y para qué la escuela? Entonces digamos que esto lo seguiremos preguntando de aquí en adelante como lo hemos hecho antes. También queremos enmarcarlo dentro de la situación y los retos de la educación y la realidad latinoamericana. Queremos vernos como este grupo de países que intenta buscar caminos para resolver no solamente sus inequidades, sus dificultades de tipo político y económico, sino también para darle sentido a esa constitución de pueblo latinoamericano que ha tenido excelentes referentes a lo largo de la historia. Y al final tratar de generar unos aportes, unas recomendaciones para seguir avanzando en lo que hemos llamado una educación diversa y humana. Estas como son las ideas claves. Las tres preguntas también las habíamos dicho: ¿cómo la escuela de hoy comprende y asume la diversidad? ¿Qué se espera de una escuela que se pretende incluyente? ¿Y cómo entender hoy el derecho a la educación desde una mirada latinoamericana? Bueno, entonces sin más preámbulos vamos a dar la palabra. Como la mayoría somos mujeres, entonces démosela a la minoría, a Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Ante todo, muchas gracias por la invitación, la paciencia para coordinar agendas que han tenido todos, tanto desde la corporación como desde el IDEP. Y bueno, me alegra estar aquí y en un contexto, espero, descontracturado, como decimos, a pesar de que el tema es para contracturarse. Pero en verdad yo trabajo en el campo de la psicología educacional y cuando se me invitó a reflexionar acerca de precisamente qué claves o preocupaciones pueden aparecer como centrales en la reflexión de la educación actual, me pareció pertinente comentar algo que atravesó muchas de nuestras reflexiones teóricas o investigaciones prácticas, incluso intentos de innovación, que es la necesidad para pensar lo educativo hoy, aunque parezca trivial, la necesidad de pensar lo escolar. Es decir, que tenemos cierta impresión en nuestro campo en que lo escolar, en el sentido del formato que la escuela moderna adquirió y sigue sosteniendo de algún modo hasta nuestros días,
es un limitante no solo práctico para ensayar estrategias pedagógicas, sino también un limitante teórico. Es decir, nos cuesta imaginar formas de hacer educación no tan escolares en el sentido clásico del término. Lo que me gustaría es simplemente dar precisión por qué esta afirmación puede ser de cierta consecuencia grave. Podría anticiparse también que a la usual afirmación de que existe una crisis de la educación, ya sé que estarían arrepentidos de haberme invitado para que Vaquero les diga que la educación o la escuela está en crisis, ya se sabía, ¿no? El punto es que uno podría hablar en plurales, ¿no? Y hablar de cierto modo al menos de las crisis de la educación, independientemente de lo polisémico que es el término crisis. Pero al menos me parece que es bueno advertir que ha robado mucho del concepto de crisis, la idea de crisis de calidad. Como ustedes saben, si bien la idea de calidad ha ido tomando el conjunto del pensamiento educativo de una manera excesiva a mi gusto, siempre tuvo un núcleo y un corazón ligado al rendimiento, ¿no? Generalmente cuando nos referimos a problemas de calidad hablamos de problemas de rendimiento y mucho más en un mundo globalizado, feroz y que nos requiere ciertas competencias estandarizadas. Digamos que esa es una crisis evidente. Nosotros la vinculamos al ideal pansófico comeniano, ¿no? ¿Recuerdan a Comenius con su idea de enseñar todo a todos? Bueno, es claro que no enseñamos todo, ¿no? Eso está claro, o sea, ¿no? Que no se aprende todo, ¿no? Demás. Ahora uno podría sumar esta crisis de calidad, perdonen la simplificación, ¿no? De un tema que es complejo, a una crisis de inclusión también. Todavía tenemos una larga deuda de escolarización de poblaciones, pero sobre todo tenemos las prácticas que muchos autores han llamado de inclusión excluyente, ¿no? Es decir, de que aun cuando formalmente tengamos a nuestros alumnos en la escuela, pareciera que hacemos todo lo posible para que ellos tengan una baja tasa de egreso, o al menos egresen, pero con una pobre historia de aprendizajes. Estoy adrede enfatizando el carácter negativo de lo escolar, ¿no? O sea, por supuesto esto no remata en un intento de desescolarizar, sino más bien de estar advertidos de que nuestra herramienta clave de política pública, como es la propia escuela, es ella la que deberíamos examinar con cuidado para ver que no nos esté haciendo malas pasadas, ¿no? Es decir, que siendo nuestra herramienta de oro, sea ella misma la que genera efectos paradojales. A estas dos crisis por llamarlas así, ¿no? De rendimiento o calidad y de inclusión, nos parece que hay una más profunda, más sutil, más difícil de atrapar, que está en la agenda del trabajo, es decir, sobre la que tenemos reflexiones, pero no un pensamiento muy sistemático, que yo creo que es la crisis de sentido de la escolaridad, confundida muchas veces con la función de la escuela. El problema es que la función de la escuela nos reenvía de nuevo al discurso utilitarista en boga, al discurso que justamente redujo el sentido de lo escolar prácticamente a esta formación en competencias útiles, ¿no? Para un mundo laboral o un mundo académico mismo, indirectamente laboral, y poco tiene que ver con las claves que convocan al seminario, ¿no? De formación humana o, como fue la apertura, de recuperación de cierto ideal emancipatorio que han tenido siempre las prácticas educativas e incluso, esperanzadamente, a veces las prácticas escolares. Como trabajo en el campo de la psicología educacional, me gustaría simplemente recordar, el tiempo es breve, 2-3 cuestiones que las hemos formulado en términos de lecciones, no lecciones a dar, sino lecciones que hemos aprendido. Y espero que valoren doblemente esto viniendo de un argentino, porque esto es un voto de modestia. Es decir, miren qué mal que estaremos en psicología educacional para que un argentino diga que modestamente nos hemos equivocado, estamos perdidos, no sabemos qué haremos, ¿no? Así que espero que lo valoren especialmente, ¿verdad? Además, últimamente tenemos que ocuparnos del Vaticano, de tantas cosas que ya no damos abasto, no damos abasto, pero bueno. O sea, ¿cómo andará el mundo para que el Papa sea argentino? ¿No comprenden ustedes que estamos en una situación realmente crítica? A lo que hemos llegado, ¿no? O sea, ya era suficiente con que hubiera renunciado un papa luego de 500 años. Ahora, que encima el papa que pusieran fuera argentino ya era un remate que yo reconozco atemorizante.
Bien, continúo con el tema, no me distraigan porque siempre traen preguntas que no vienen a colación. Bien, decía, hemos aprendido en el campo psicoeducativo y me parece que aún los que no son, por supuesto, ni especialistas ni tienen interés particular en este campo, me parece que debieran atender, no obstante, a que el poder que tienen las prácticas y los profesionales psicoeducativos suele ser muy elevado en las escuelas, pues suele definir el destino escolar de los alumnos, y mucho más en una época de prácticas de etiquetamiento a la manera de los manuales de psiquiatría americana, a la búsqueda de patologías escolares en cuanto niño estorbe. Es decir, hay un peso y poder del discurso psicológico muy grande sobre el cual tenemos que estar prevenidos, creo yo, aún no contando con formación específica. Pero bien, las lecciones un poco duras que hemos aprendido, intenté resumirlas en 3. Estoy hablando de las lecciones que hemos recibido de los profesionales del campo psicoeducativo, más psicológico, en el intento de atrapar la lógica escolar. Por un lado fue el descubrir algo que parece una trivialidad para quienes provienen de otros campos, pero no lo era para nosotros, que la escuela, no lo formulamos así, la escuela no es un espacio natural para que de algún modo se despliegue el desarrollo natural de los niños, ¿no? Algo así como la escuela no es un espacio natural para que los niños se desarrollen naturalmente de acuerdo a su naturaleza. Esa parece ser la presunción. Si eso parece extraño, afirmado así, piénsenlo en la inversa. Cuando un niño no aprende en la escuela, y en la escuela es pensado como el espacio natural para aprender, es natural sospechar que si un niño no aprende naturalmente en el espacio natural para que aprenda, es natural sospechar de su naturaleza. Dicho de otro modo, ¿no?, siempre perderá el niño, ¿no?, en esta lógica. Es decir, si todo debiera estar armoniosamente, naturalmente ligado, efectivamente, si el espacio escolar aparece como neutral o natural, la única variable de ajuste que tenemos allí es el niño o a veces el docente, pero aparece fundamentalmente esto. ¿De dónde proviene este hallazgo? Bueno, quienes son de la pedagogía, por supuesto, esto era algo viejo y sabido ya para los historiadores de la educación, ¿no?, los propios pedagogos, los historiadores de la infancia, pero también en el campo psicoeducativo eso hizo, como ustedes saben, que muchos trabajáramos con cierto interés en los enfoques llamados socioculturales, más de cuño vygotsquiano, solo por el hecho, entre otras cosas, porque podían darnos cuenta de cómo las prácticas escolares, las prácticas institucionales, eran capaces de producir justamente formas no naturales de desarrollo, ¿no?, es decir, posiciones subjetivas específicas, cursos específicos de desarrollo. Esa fue la segunda lección. La primera es que el espacio no era natural, es decir, que el espacio escolar era histórico, fue constituido según un juego de poderes muy específicos, con fines muy específicos, se optó por formatos que no eran eficientes para producir aprendizajes, sino más bien que eran eficaces para producir disciplinamiento, moralización, para contener y fijar a los niños. Estamos hablando de aquellos niños de la Revolución Industrial que habían perdido su fijación, ¿no?, familiar y demás. Y ese formato, que es el formato graduado de agrupar a los niños por edad y presumir que las edades hablan de cierta homogeneidad de los niños, a pesar de su inmensa diversidad, y el formato simultáneo, este formato de enseñanza frontal, ustedes saben, sigue siendo el formato predominante y exige una alta normalización en los modos de estudio y cursado, obliga absurdamente a nuestros estudiantes, como ustedes saben, a aprobar simultáneamente el conjunto de las asignaturas o a asistir en bloque por día, ¿no?, aun cuando asistan algunas materias, y aún para jóvenes que lo sabemos ya padres, ¿no?, porque tratamos el embarazo adolescente como si fuera una enfermedad pasajera y no como un cambio de estatus de nuestros alumnos. Y por suerte, bueno, así como Elsa o luego mi coterráneo Horacio verán, bueno, por supuesto que contamos con estrategias y alternativas para ir morigerando y flexibilizando estos formatos. Pero la segunda lección entonces es que no solo este espacio no es natural, ni el desarrollo es natural, sino más bien producto de estas prácticas culturales, y que por tanto la segunda lección es que nuestras prácticas escolares, lejos de ser invernaderos
naturales, regando niños naturales para ver si su semilla o esencia crece, ¿no? Que son las metáforas al fin del jardín de infantes, ¿no? ¿Se entiende? Lejos de eso, son prácticas bastante violentas, generando cursos de desarrollo que no son naturales, produciendo formas de conocimiento contraintuitivos, aun cuando estén acordados, por supuesto, culturalmente, legitimados por nuestra currícula, pero no hay que ignorar que imponen siempre una forma de conocimiento específica y una forma de relación con el saber también muy específica, ¿no? Eso llevaría más largo tomarlo en cuenta, pero en general eso se ha condensado en investigaciones. Bueno, ustedes en Colombia tienen una larga tradición en ello, que es cómo se ha constituido lo que se deben llamar infancia moderna, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Alberto Martínez Boone, aquí mismo, ¿no? De mucho tiempo atrás. Es decir, que en la modernidad podríamos considerar que se ha procesado la niñez de una manera muy particular, produciendo esta imagen de un niño profundamente heterónomo, es decir, no autónomo, necesitado de un acceso gradual a la cultura adulta, barra escolar, barra académica, y necesitado a su vez de protección. Claro que desde la perspectiva de los derechos del niño esto es lo deseable. Lo que aparece como cuestionable es considerar que esto sea natural y no políticamente producido, porque si no, todo niño en situación de calle queda de nuevo como un niño pervertido en su naturaleza por el hecho de que no accede gradualmente a la cultura adulta, sino rápida y violentamente, ¿se entiende? No requiere protección en el sentido de que ha huido de la supuesta protección adulta, que más bien ha sido abusiva, se comprende, y que cuenta de autonomía en los hechos para resolver su vida. A lo que quiero ir es que aun cuando sostengamos como deseable la vida de un infante en la escuela, es claro que eso es un producto cultural normalizado, eso es lo que quiero decir, ¿no? Es producto de una práctica específica y la escuela ha colaborado fuertemente en esto. El problema, y la última tercera lección, es que esta posición de infante, recuerdo, es una posición de heteronomía, es decir, de no autonomía, de dependencia de otro en las normas, en la toma de decisiones, y la manera en que la escuela, nos dicen, fabricó esa posición de alumno, o de infante, perdón, es justamente colocando a los niños en posición de alumno. Es decir, la escuela parece haber sido el gran laboratorio de producción de la infancia moderna. Por eso la escolarización masiva y obligatoria. La conclusión, poco feliz, no sé si es clara, es que estar en posición de alumno, pero ahora independientemente de la edad que se posea, es estar en cierto modo en posición de infante, es decir, en una posición de poca voz, de poca legitimidad, como Nancy recordaba, de las voces, de poca toma o escasa toma de decisiones, de poca gestión sobre la propia práctica de aprendizaje. Y eso, claro, entra en una colisión muy grande, en una contradicción muy flagrante contra todos nuestros objetivos psicodidácticos de promover autonomía en los sujetos. Por eso la tercera lección podría uno formularla como la paradoja de un alumno autónomo, puesto que el formato escolar tiende a generar como posición de alumno una posición de pasividad, de acceso gradual, de heteronomía, de esa afirmación de Rancière donde se nos juzgará inteligentes tal vez si hemos logrado coronar una escolaridad exitosa, pero donde no se nos apuesta como punto de partida, ¿no?, de la idea de que ya lo seamos. ¿Recuerdan aquellas ideas del maestro ignorante? Donde la escuela parece como un espacio de atontamiento, ¿no? Pues todo requiere ser explicado por un maestro explicador y donde justamente los sujetos no parecen tener autonomía para acceder a ello. ¿Cómo salvar la paradoja? Termino con esto, de cómo producir alumnos autónomos dentro de un formato escolar como el que dije, que entiendo es histórico, y eso es una mala y una buena noticia. Es histórico, quiere decir que es atávico, está naturalizado, está cosificado, pero fue históricamente producido. Esto quiere decir que puede ser históricamente también cambiado. Tiene que ser políticamente cambiado. Son muy tímidas hasta ahora nuestros intentos, pero los hay. Y nos da la impresión de que al menos deberíamos, como pide un poco el seminario y la consigna, tal vez solamente contemplar tres cosas. Una, me parece, alentar, como va seguramente a ser motivo de los otros expositores, alentar la creación de formatos escolares nuevos, diversos, flexibles, atentos realmente a las condiciones vitales de los sujetos, como de hecho está ocurriendo con las modificaciones en el nivel medio, que aun cuando son leves,
Hay algunas en donde varía su régimen académico y permiten a los alumnos cursar por asignatura, asistir solo ciertos días a clase, es decir, un cursado, una manera de asistir a clase acorde a sus lógicas de vida muy complejas también. Por otro, me parece que hay que promover experiencias también intensas y significativas. La idea de experiencia intensa viene también de un colega argentino, Kessler, que ha señalado con razón, y lo hemos por supuesto constatado muchos autores, él ha tenido la virtud de describirlo, en el sentido de que nuestros niños muchas veces están, o jóvenes, están en la escuela, asisten, han ido, y no pasa nada en la escuela. La hora escolar se va en tomar una lista, en controlar la disciplina, en copiar un texto de la pizarra, y al niño y a muchos niños de sectores populares les ha costado enormemente ir, y muchas veces cuando van, por lo menos en Argentina, se encuentra con que el que no ha ido es el docente, ¿no? Es decir, y tenemos casos de niños que han repetido año escolar por inasistencia, es decir, por tener demasiadas faltas, y los últimos días que no habían ido, tampoco habían ido sus docentes, con lo cual no había habido clase, pero ellos sí tuvieron que repetir su año escolar, ¿se entiende? Hay un poco de cinismo, ¿no? Bien, por último, me parece que un límite que tenemos a veces en los abordajes, insisto, del campo psicoeducativo, es que hemos quedado atrapados en una lógica de procurar aprendizajes significativos. Y eso no es que esté mal, el punto es que eso es limitado, porque la significatividad de los aprendizajes, para lo que fue la tradición del constructivismo, ¿no? y vuelve a aparecer en la tradición de los enfoques socioculturales, en general queda limitado muchas veces al microorden del aula, a la idea de despertar un interés genuino, un aprendizaje comprensivo. Hay sí ciertas formas de autonomía frente al aprendizaje, pero muchas veces estas experiencias se dan contra las paredes de la escuela, ¿no? En el sentido de que van contra esta lógica escolar misma y por tanto pueden tener un alcance limitado. Son necesarias, pero tal vez no suficientes, eso apunto, mientras no haya una reflexión más profunda sobre el sentido de lo escolar, que podría resumirse si vamos a seguir persiguiendo o no el carácter humanizante que el encuentro pide en las prácticas escolares, si lograremos, además de una enseñanza de calidad, una enseñanza también emancipatoria, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Retomar varios elementos de los que nos permiten ahora hilar con la presentación de Elsa. Primero que todo, todos estos documentos van a estar disponibles. Como ustedes verán, acá están los papers que han preparado muy juiciosamente a la luz de lo que hemos planteado. Cuando tú te me haces atrás, creo que algo quieres decirme, ¿no? Bueno, sí. Bueno. Este asunto de seguir hablando del sentido de la escuela y los planteamientos que acaba de señalar Ricardo en relación con esas 3 recomendaciones son también el hilo conductor desde el cual tanto el trabajo que se hace desde el IDE como de colectivos de maestros, como el esfuerzo que se hace desde iniciativas alternas a lo que está institucionalizado, son los que verdaderamente provocan el encuentro. Por eso vamos a tener la oportunidad en los talleres de que Ricardo nos acompañe y entonces ahí podremos seguir extendiendo esta discusión que ha planteado. Pero entonces, siguiendo en esa lógica, vamos a escuchar a Elsa. Elsa, diríamos, tendría dos compromisos con este ejercicio que estamos planteando: hacer la mirada desde los maestros, desde lo que somos, desde nuestro estatuto como profesionales, pero también como responsables de lo que pasa en esa escuela que, llamándose una escuela con sentido, tiene muchos retos y muchas dificultades. Y otro asunto que nos parece muy bello de lo que pasa en nuestros países latinoamericanos. El presidente Mujica ha sido un buen ejemplo de en qué se debería concentrar los gobiernos, cuáles deberían ser las responsabilidades fuertes de los gobiernos y de los estados para garantizar que esas transformaciones se den. ¿Qué estará pasando en Uruguay? ¿Qué es lo que puede sugerir un poco esta mirada desde una política diferente sobre el sentido de la escuela? Bienvenida, Elsa. Como dice Fray Beto, la cabeza piensa donde pisan sus pies, y por lo tanto yo voy a hablar desde la realidad y desde la experiencia uruguaya, que, como señalaba aquí la compañera,
tiene su peculiaridad, al punto de que este año la revista The Economist ha declarado al Uruguay el país del año, y creo que eso es en gran parte debido a la singularidad del quien hemos elegido como presidente, un hombre muy querible, que puede decir con toda tranquilidad, como te digo una cosa, te digo la otra, y sin embargo nosotros seguirlo apreciando, y sobre todo por la forma en que ha conservado su estilo de vida, sus antecedentes revolucionarios, y cómo se lo puede ver. Yo tengo alguna diapositiva que después podríamos mostrar, de él cebando mate en su chacra, donde cultiva rosas y donde tiene como mascota una perra de 3 patas, y donde sale a ayudar a sus vecinos cuando el viento le vuela a los techos y tiene por eso la nariz rota. Entonces, un presidente con esas características se ha convertido en un personaje mundial, mucho más que un personaje dentro de nuestro propio país. Y yo voy a hablar precisamente más del tema políticas educativas que de la voz de los docentes, porque el tema de la voz de los docentes lo voy a desarrollar en el conversatorio del que voy a participar mañana. Yo elegí como título o como disparador de esta reflexión de hoy una reflexión de un niño de 6º año de escuela que decía: todos somos diferentemente iguales. Y lo hacía porque el tema de la inclusión, de la diversidad en la escuela, es hoy un tema muy fuerte en nuestro país, pero es un tema muy fuerte como tema de discusión. Digo, las políticas oficiales apuntan a una escuela inclusiva. Sin embargo, desde los docentes hay una fuerte polémica respecto a cómo se debe llevar adelante esa inclusión y si los docentes están capacitados para recibir en sus aulas normales, comunes, digamos, a niños con diversidad de características en distintos planos. Para empezar, voy a hacer referencia a una experiencia personal. Cuando yo iba a la escuela, y de esto era por allá por mediados del siglo pasado, nos entregaban lo que nosotros llamábamos útiles escolares, cuadernos, lápices, plumas, hasta alguna revista escolar. Y en esos cuadernos, que eran blancos o grises, muy poco atractivos para un niño, sobre todo pensando en lo que son hoy las cuadernolas, aparecía la figura de José Pedro Varela. No sé si la alcanzan a ver. Este hombre nosotros le llamábamos el reformador de la escuela uruguaya y luego se le llamó el fundador del sistema educativo nacional. Para nosotros, este señor era un viejo barbudo. Sin embargo, cuando escribió su primera obra de educación en 1874, tenía 29 años. Y se murió a los 34. Sin embargo, con la barba, el retrato que está siempre en todas las escuelas, sigue siendo para los niños de hoy el viejo Varela. Varela decía, y en los cuadernos estaba escrito, que los que una vez se han sentado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que asistían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales y a no reconocer entre ellos más diferencias que las que emanan de sus virtudes y sus talentos. Y nosotros nos lo creímos, al punto de seguir sosteniendo que Uruguay es un país acogedor, de puertas abiertas, donde no se discrimina al diferente y que ello es obra de la escuela pública. La túnica blanca y la moña azul, que es el uniforme escolar, fue durante mucho tiempo, y quizás siga siéndolo hoy, una especie de símbolo de la igualdad democrática, que no establece diferencias por razones de estatus, de raza, de género, de opción política, religiosa o sexual,
en un país que podríamos caracterizar como país de aluvión. Precisamente en la época de Varela comienza el proceso de modernización del Uruguay y llegan colonias de inmigrantes a los cuales hay que integrar a la sociedad, y la vía que se elige para ello es la escuela pública. El uniforme, entonces, que es el mismo todavía hoy y que los niños de sexto año odian, porque se imaginan un niño con una túnica blanca y una moña azul, con 12 años, es todavía, eso que hace que no haya diferencias entre el que puede ir bien vestido y el que puede ir mal vestido, el que procede de una familia socioculturalmente de nivel alto y quien procede de un sector marginal, etc. Sin embargo, en enseñanza secundaria, durante la dictadura militar, en 1973 a 1985, se impuso como obligatorio un uniforme que era como una especie de uniforme de oficinista. Pantalón gris, saco azul, camisa celeste, corbata roja. Y yo llegué al Uruguay de vuelta del exilio, yo viví mi exilio en Venezuela, en el momento en que mi hijo mayor ingresaba al liceo. En Venezuela, ustedes saben, el uniforme es muy sencillo y es igual en escuelas públicas y privadas. Entonces, aquel uniforme le pareció precioso. Y el primer día, con un calor que no se podía más, él se vino caminando con su saco puesto, etcétera. Más o menos a los 15 días me dijo, mamá, mañana vamos de vaqueros. El vaquero es para nosotros el blue jean, porque mañana es el vaquerazo. El vaquerazo era la manifestación de disconformidad de los jóvenes por tener que usar uniforme, defendiendo su libertad y su autonomía personal. Y lograron realmente que se suprimiera el uniforme y que solo conservaran el uniforme las escuelas privadas. Y eso como símbolo de distinción. Sin embargo, una cosa que llama la atención es que actualmente se ha dado una vuelta de tuerca y en los liceos públicos, inclusive impulsados por el presidente de la República, se está pidiendo el uso de uniforme, esta vez es un equipo deportivo, para distinguir lo que se llama, lo que diríamos nosotros, el afuera del adentro, es decir, como una medida de seguridad para defender a las instituciones de lo que se considera que son ataques a la seguridad por parte de jóvenes reñidos con la ley, de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que esperan a la salida de los turnos para atacar y robar de pronto a los estudiantes, a los docentes e incluso a las instituciones. Pongo tanto énfasis en este tema tan trivial como puede ser el uso o no uso de los uniformes. Y quiero decir una cosa, yo estoy haciendo ahora en este momento con un equipo una investigación sobre las demandas y expectativas de la sociedad civil con respecto a la educación formal de nivel medio, sobre todo refiriéndonos a los sectores más vulnerables. Y nos llama la atención que los propios muchachos de esos sectores vulnerables reclaman el uniforme y sus padres hablan de la tremenda inseguridad que hay en las instituciones públicas. Esto es producto de una prédica de la prensa que se dedica a destacar cuando hay algún pequeño incidente en una institución pública, no así cuando lo hay en las privadas, y que además se está haciendo eco de una fórmula, de una propuesta llevada adelante por uno de los partidos políticos más conservadores del país, que está demonizando a los jóvenes y pidiendo que se baje la edad de imputabilidad. Es decir, que a los 16 años y no a los 18, ya los jóvenes se consideran imputables porque consideran que son los principales delincuentes que hay en la calle, cosa que las estadísticas desmienten. También desmienten que la escuela pública sea peor que la privada. De hecho, el 88% de la población del Uruguay asiste a la escuela pública y los estudios que se han hecho muestran que a igualdad de condiciones socioculturales y socioeconómicas, el rendimiento
que es lo que les interesa medir en general a estos sectores, no es mejor en las escuelas privadas, pero se ha ido generando como un sentido común neoconservador, que está como impulsando el crecimiento de la educación privada en un país que fue históricamente un país de educación pública, gratuita, obligatoria y laica. Incluso hay algunas experiencias de liceos de gestión privada en en zonas carenciadas, que han dado buenos resultados, y entonces se está pidiendo que se generalice esa fórmula, pero que en realidad lo que no se dice es que esas instituciones han obtenido esos buenos rendimientos porque tienen un financiamiento por parte del Estado mayor que el que tienen las escuelas públicas. Entonces, aquella creencia que nosotros teníamos de la escuela como la igualadora, como el lugar de la inclusión democrática, se nos ha ido cayendo un poco el velo con que lo mirábamos, sobre todo a partir de algunos estudios, y yo voy a mencionar concretamente 3. Uno que es ya de 1990, del historiador José Pedro Barrán, que escribió una obra que se llama Historia de la sensibilidad en el Uruguay, con 2 tomos. El segundo de ellos se llama El disciplinamiento, y allí él muestra que el proceso de modernización del Uruguay a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX supuso el superar la barbarie de las costumbres del Uruguay tradicional, y acá estamos recogiendo el dilema sarmientino de civilización y barbarie. Entonces, la modernización suponía el ingreso en la civilización, y para eso había que disciplinar al gaucho, sobre todo, que era bárbaro en sus costumbres, y, dice Barrán, había 3 instituciones que aportaron a ese proceso de disciplinamiento, que fueron la iglesia, por supuesto, la escuela y la medicina. A través de esos 3 pilares, entonces, se fue construyendo una nueva sensibilidad que contribuía a esa intención de integración de los sectores populares a un orden en el cual fuera posible conformar un Uruguay moderno, homogéneo. Y paso ahora a mencionar otro autor, un colega joven que acaba de publicar un libro, Pablo Martínez. Yo no lo pude traer el libro, sobre la pobreza en el Uruguay. Él dice en la década de los 90, pero en realidad llega hasta hoy. Y Pablo señala que la integración se basa en 2 pilares. Uno proviene de la ciencia política liberal, y es el concepto de igualdad, entendido como la expresión de una relación de identidad social y política entre los sujetos, solo alterable en función de las diferencias de aptitudes existentes entre los sujetos. Es lo que ya decía Varela. Y el otro pilar es un concepto que viene de la ciencia social, y es el concepto de normalidad. Estas 2 nociones, dice Pablo, pueden ser entendidas como parte de un mismo proceso, porque los iguales son los normales, siendo la intervención sobre la anormalidad una forma de trabajar por el desarrollo de la igualdad. De más está decir que lo que se consideran expresiones de anormalidad están fuertemente ligadas a la pobreza, como fuente de incultura y de delincuencia. Sin embargo, el Estado uruguayo apuesta a la posibilidad de integración social a través de políticas reparatorias de esas desigualdades que tienen su más clara expresión en el estado de bienestar. Pero
el estado de bienestar funciona, y quizás con un sentido casi de vanguardia en América Latina, hasta la década del 60. En la década del 70 hubo un quiebre en esta línea de integración al resignificarse a partir de la doctrina de la seguridad nacional el lugar de los pobres, acentuando el carácter tutelar y represivo de las políticas dirigidas a ellos, en especial a los más jóvenes, a los que se ve como delincuentes potenciales o como enemigos internos a los que hay que controlar, marginar y eliminar. Sostiene Pablo Martínez, y nosotros lo compartimos, que una vez superada la dictadura militar, se deja de lado la doctrina de la seguridad nacional, pero algunos conceptos de esa doctrina permanecen encarnados en el discurso de la seguridad ciudadana, que no sé qué pasa acá, pero en nuestro país permea a toda la sociedad civil, constituyéndose en el principal motivo de preocupación y reclamo de todas las clases sociales, incluidos los jóvenes más vulnerados, pese a que ellos son los primeros sospechosos de esa inseguridad ciudadana. En una investigación realizada hace unos años por Gabriel Kaplun, esto fue en el 2008, en un liceo y una escuela técnica de zonas socialmente vulnerables, se le pidió a los jóvenes que escribieran en la espalda de un compañero cómo lo veían. Por ejemplo, qué música pensaban que escuchaba, qué programas de televisión veía y qué futuro le esperaba. A un joven le escribieron en la espalda preso y él dijo que estaba de acuerdo. Es decir, esto nos da una pauta incluso de la mentalidad que de alguna manera integra el pensamiento hegemónico en los propios jóvenes que son víctimas de esa marginación. En una investigación que estamos realizando ahora, que yo les decía hace un momento, a mí me llama la atención que cuando entrevistamos a los jóvenes pobres, de zonas marginadas, a ellos les cuesta mucho pensar su futuro más allá de un año o dos, porque está la inseguridad que sienten sobre el futuro, que contestan, y yo qué sé, dentro de 5 años, si voy a estar vivo y si no estaré preso. En Uruguay existen, sin embargo, una cantidad de programas para atender a esa población marginal y sobre todo para lograr su reinserción en la educación formal y abrirle puertas de salida. Son muchos los programas, pero son eso, programas. Están en general a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, en convenio con otras instituciones públicas y privadas, por ejemplo, con organizaciones no gubernamentales, etcétera. En general, estas financiadas desde el exterior y, por lo tanto, a término, lo que impide pensar que lo que se esté logrando a través de esos programas, que eran necesarios y que se están logrando cosas, pero que no pueden llegar a constituirse en alternativas válidas, no ven otro horizonte más que aprender un oficio que les dé una pronta salida laboral si tienen contactos que los recomienden, porque no alcanza con el diploma que allí obtengan. Y que les ayude además a convivir con sus pares en un contexto familiar y barrial fragmentado y violento, donde, como les decía recién, el futuro no se piensa más allá de 1 o 2 años. Lo más grave para mí es que estamos en un año electoral y que la mayoría o todos los partidos políticos
tienen un discurso que prioriza dos cosas: la educación y la seguridad. Pero sin embargo, a pesar de esos rótulos que aparecen como prioritarios, no se ven aparecer propuestas o programas de gobierno que vayan más allá de mejorar las formas de gestión, de bajar el abandono estudiantil, sobre todo a nivel de educación secundaria, y por supuesto de mejorar los resultados en las pruebas estandarizadas internacionales, sobre todo PISA. Y esto me parece lo más importante a señalar, aún a costa de sacrificar la soberanía nacional, sometiéndose a las directivas, metas, indicadores, currículos, elaborados por expertos internacionales, en su mayoría no docentes. En ese sentido, Miguel Soler Roca, todo un referente de la educación nacional, que empezó siendo maestro rural y terminó siendo vicedirector del sector de educación de la UNESCO, un joven maestro de 92 años con quien tengo el honor de trabajar en un grupo de reflexión, 92 años, con una lucidez impresionante, sostenía que la tendencia que actualmente se viene imponiendo es preocupante. La educación general tiende a alejarse más y más de la realidad, a seguir patrones preestablecidos para situaciones promediales, habituando al educador a la comodidad de ceñirse al reflejo de un mundo que solo existe en los propósitos del poder. Cada vez más influenciado por corrientes supranacionales, amalgamantes, interesadas en satisfacer su voracidad financiera y cultural globalizante, y termina diciendo: me parece que quienes hablan y escriben de estándares educativos han cedido a esta nefasta tendencia. Bueno, en un escenario signado por profundas y vertiginosas transformaciones epocales que amenazan con desfondar y deshacer el entramado institucional de la escuela moderna, la maestra Teresita Francia plantea que es necesario recuperar el sentido, y acá voy un poco a lo que planteaba Ricardo, el sentido de la escuela pública con toda su carga afectiva y sus circunstancias. Este libro, Repensando la escuela desde la experiencia, yo lo voy a dejar acá en el IDEP y es del cual estoy tomando algunos elementos. Y ella plantea que recuperar el sentido de la escuela se vincula con el planteamiento de un desafío que es nuevo y tradicional a la vez, pero que cobra singular exigencia en este tiempo, que es el de trabajar con todos, proponiéndose que todos aprendan para evitar que se produzca la exclusión del conocimiento. Pero plantea también que para lograr ese objetivo es necesario muchas veces transitar por los márgenes del sistema, porque la escuela tan estructurada, lo que hablaba hoy Ricardo, los formatos escolares heredados tan estructurados, impiden muchas veces el transitar por experiencias que realmente sean inclusoras en el sentido de permitir que todos los niños puedan aprender, puedan pasar por la escuela de una manera positiva. Y entonces ella plantea que a veces hay que recurrir a lo que ella llama modos clandestinos de lidiar con lo imprevisto. Y pone un ejemplo, que es el de un niño al que ella llama Julián, que llegó con 12 años a inscribirse en la escuela pública, sin haber ido jamás a la escuela y sin saber qué era la escuela. El compromiso ético y político de las maestras y de la directora, Teresita era la directora,
le permitieron romper con el esquema de la escuela graduada y transitar en 4 años por todo el ciclo escolar sin provocar trastornos en la escuela, aunque como dice ella, nunca sabremos exactamente qué fue lo que le pasó a Julián en ese tránsito, ni sabrá Julián cuántos conflictos y qué problemática produjo en los docentes que asumieron esa responsabilidad. En la misma línea que Teresita, Bernard Charlotte habla también de que todos pueden aprender. La repetición no es una solución, la promoción universal tampoco. Todos tienen que pasar sabiendo, porque aprender es igual a actividad intelectual, más sentido, más placer. Y dice, digo sentido y no digo utilidad, que son 2 cosas bien diferentes. Solo aprende el alumno que encuentra sentido a la actividad intelectual que se le propone y encuentra una forma de placer en ello. El placer no es contrario al esfuerzo, como lo demuestra la actividad deportiva, por ejemplo. Ahora, este planteamiento de Teresita Francia y de Charlotte está muy lejos de lo que es el discurso hegemónico, donde no se habla de sentido, sino que se habla de utilidad. Y esto lleva muchas veces a valorizar los conocimientos que se consideran útiles, por ejemplo, los científicos tecnológicos, porque se considera que son aplicables a corto plazo, que permiten conseguir un laburo pronto, pero confrontándolos y no complementándolos con los estudios humanísticos, porque se considera que estos son teóricos y desinteresados. Es decir, que se pone el acento en aquello que sea un conocimiento útil y aplicable y se tiende a suprimir todo lo que sea el saber universal desinteresado, como se llama, o teórico. ¿Te parece que en la siguiente parte podamos ir ampliando? Perfecto. Porque nos gustaría mucho... Una cosita nada más. Bueno, la última. El mismo investigador está emocionada, hoy, Elsa. Gabriel Caplún. Bueno, eso está bien. Hizo otra investigación en la cual apareció escrito en la pared de una escuela técnica lo siguiente. La UTU es Universidad del Trabajo del Uruguay, así son las escuelas técnicas. Es la base. Fumátela de a poco. Entonces, sin más preámbulos y con ese antecedente que señalamos, nos acompaña desde México, de la Universidad Veracruzana, Chantal Messier. Esperamos que esta presentación, que tiene que ver también con el sentido, pero desde una perspectiva que difícilmente hemos podido superar en nuestros países, permita también encontrar esas pistas sobre el sentido de la escuela hoy, diversidad cultural y equidad educativa. Tomé algunos de los puntos que estaban allí, un imaginario instituyente para una educación intercultural. Bienvenida, Chantal. Gracias Nancy, buenos días a todos. Agradezco mucho al IDEP por haberme invitado a este seminario. Me gusta mucho estar aquí con todos los maestros. Me gusta mucho porque es muy peligroso. Y me gustan las cosas peligrosas. Bueno, sí quiero hablar no desde la experiencia de México. Yo no puedo presumir a mi presidente. No le gustan las ferias de los libros. Solo quiero hablar, y ahí sí es peligroso ser maestro. Ahora que estuve en algunas comunidades rurales, en la carretera nos paraban a veces y nos preguntan si éramos maestros. Es peligroso ser maestro en México. Puede llegar a ser peligroso ser maestro en el mundo. Por eso es muy bueno ser maestro.
Entonces, sí, nos preguntaban eso porque había muchas todavía protestas, no salen en los medios, por supuesto, no salen en la televisión, pero los maestros se reúnen y están discutiendo y eso es peligroso y por eso pues estar aquí, poder compartir con ustedes, pues se me hace muy interesante porque podemos aprender los maestros colombianos con los maestros mexicanos y los mexicanos de los colombianos, ¿no? Entonces hagamos interaprendizaje entre todos y bueno, pues ya que somos peligrosos, pues vamos a ser bien peligrosos. Bien, quiero hablarles, como decía, no de México, sino de algunas experiencias tal vez muy marginales, como bien decía Elsa, experiencias que se están dando en los márgenes. Para nosotros, para el equipo, bien trabajo en la Universidad Veracruzana, pero en el programa de la Universidad Veracruzana Intercultural. Es un programa que tiene sedes en las regiones indígenas de Veracruz. En México hay 11 universidades interculturales. La veracruzana es muy especial porque la veracruzana fue acogida por la Universidad Veracruzana, por la Universidad Convencional, que dijo que quería tener ese programa, que quería ser una universidad intercultural en general. No quería que hubiera una intercultural para indígenas y una convencional. Entonces la Universidad Veracruzana tuvo esta intención de ser intercultural y entonces estamos dentro de la Universidad Veracruzana. Y por otro lado, como mi experiencia ha sido muy intermitente entre la escuela primaria y la universidad, pues les iré contando algunas cosas de los proyectos y con algunos ejemplos de lo que ha ocurrido en la universidad y de lo que ha ocurrido en mi aula, ¿no? Yo dejé el aula en septiembre, justamente en la crisis del movimiento magisterial, después de suspender las clases y estar en la calle, como un mes prácticamente. Bueno, terminó un periodo y retomé la universidad, aunque nunca había dejado de estar de ella. Entonces, bueno, mi experiencia es actual, del año pasado, de un proyecto que venimos haciendo el año pasado, y la Universidad Intercultural que empezó en el 2005. Bueno, para nosotros la atención a la diversidad ha implicado repensar la escuela, repensar la educación en las instituciones. No hemos considerado que la diversidad y la atención a la diversidad o generar una educación pertinente tenía que ser una propuesta para indígenas o para niños migrantes o para niños con necesidades educativas especiales o para niños pobres o para niños con déficit o en su desempeño escolar. Consideramos que la atención a la diversidad venía a plantearnos el reto de volvernos a imaginar la escuela. Nos ha resultado muy difícil, una de las principales cosas, porque la crisis educativa y la crisis de la escuela ya tiene muchos años, como decía Ricardo, y todos lo sabemos, y los maestros hay malestar docente, hay miles de estudios sobre malestar docente, los chicos en la escuela se mueren de aburrimiento, los papás se quejan todo el tiempo, y todos estamos con muchos desacuerdos en el funcionamiento de la escuela y sin embargo no podemos cambiarla, ¿no? La escuela prácticamente sigue siendo la escuela del siglo XIX, solo que con computadoras y nada más, con uniformes más modernos o viejos, pero ahí están, ¿no? Creo que uno de los asuntos por lo que nos ha costado mucho es que los profesores somos los más escolarizados. Realmente nunca hemos salido de la escuela. Muchos empezamos en guardería, los que son más jóvenes, otros no en guardería, pero hemos estado prácticamente toda nuestra vida en la escuela. Y estar toda la vida en la escuela, pues nos hace tener horizontes y fronteras muy delimitados. Y pensar en el cambio, generar ese impulso creativo para imaginarnos que las cosas pueden ser distintas, pues nos cuesta un montón de trabajo. Nosotros en este sentido hemos tratado de incluir a otras personas para pensar la escuela con otros, porque sentíamos que nosotros mismos nos íbamos a dar topes a cada momento y además nos dan miedo muchas cosas.
nos da miedo el descontrol, nos da miedo que los niños salgan mal en la prueba. En México se llama enlace, la nacional, y PISA, la internacional. Y ahora, como ustedes saben, la nueva reforma educativa, si tus niños salen mal y tú no logras también determinado puntaje, pues vas a perder tu plaza, ¿no? No importa que tengas 10, 15, 20 años. Entonces eso nos está poniendo muy nerviosos a todos. Y al ponernos nerviosos, pues no nos van a muchos no les dejan otra más que ponerse a hacer lo que dice el plan y programa, sin importar qué estudiantes tienen, en dónde está la escuela, qué necesidades hay, etcétera, etcétera. Simplemente hacer lo que todos para saber contestar exámenes, que parece que es el aprendizaje principal para ahora el profesor y para el estudiante, ¿no? Los profesores que van a salir de normales van a tener que presentar un examen para tener su plaza, hayan hecho alguna vez un proyecto educativo o no, hayan hecho una propuesta educativa o no. Lo que importa es que contesten un examen y por lo tanto van a enseñar a contestar exámenes, ¿no? Entonces, en esas estamos. Bien, pues nosotros en la Universidad Veracruzana Intercultural, las unidades que están en regiones, en comunidades muy pequeñas, en las regiones indígenas del estado de Veracruz, decidimos que necesitábamos tener un consejo consultivo, porque aunque estábamos intentando tener una universidad distinta, donde se puede hablar tu lengua originaria, si eres náhuatl puedes hablar náhuatl, y hay maestros que hablan náhuatl, puedes expresarte, etcétera, había cosas que no estábamos mirando y que nuestras mismas rutinas universitarias y estructuras nos estaban haciendo reproducir prácticas. Y entonces decidimos hacer un consejo consultivo, justo vengo de estas reuniones, de llevarlo a cabo, donde hay actores sociales de las comunidades, ¿no? Y nos hemos enfrentado a cosas que muy serias, ¿no? Como un papá de una de las estudiantes de primeros semestres que me dice, que nos dijo en el consejo, usted dígame que lo que va a aprender en la universidad es más importante que sembrar maíz, porque si siembra maíz puede comer. ¿Y qué va a aprender en la universidad que sea más importante que sembrar maíz? Todos, la verdad que estábamos, creo que ahí fracasamos, o sea, no teníamos posibilidad, podíamos haber rápido revisado nuestras competencias, programas de todas las asignaturas, pero efectivamente si puede producir sus alimentos va a ser más autónomo y va a salir de la universidad y va a ir a buscar un trabajo que va a ser muy difícil, y si lo consigue no lo va a tener por toda la vida. Va a haber muchos periodos sin trabajo y luego con trabajo y con uno y otro, etcétera, ¿no? El Señor nos decía eso, ¿no? Y bueno, discutimos que los chicos en la universidad no deben de dejar de sembrar maíz y que es un aprendizaje que la universidad tiene que impulsar y tiene que estar ahí, y que la universidad más bien tiene que aprender, ¿sí? Que tiene que hacerlo de la mejor manera, porque efectivamente, si ellos no queremos que ellos dejen de sembrar sus tierras y las abandonen, que no queremos que dejen de ser campesinos, porque pueden ser muchas cosas más que campesinos, pueden ser maestros, pueden ser… La licenciatura que tenemos se llama Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo. Pueden ser gestores, algunos trabajan en las clínicas de salud de intérpretes y haciendo acompañamiento de las personas de las comunidades. Algunos trabajan en los ministerios de justicia, también siendo intérpretes, haciendo acompañamiento de procesos legales, ¿no? Trabajan otros en los ayuntamientos, en las cosas de cultura, etcétera, pero pues son trabajos que no son bases y que serán por un determinado tiempo y que tienen que aprender. El médico tradicional nos dijo, miren, a mí me parece muy bien que me inviten como me han invitado a conferencias y charlas, pero la verdad es que yo siento que lo que les doy aquí
no es lo que yo hago y no es lo que aprendí. Yo creo que los chicos tienen que venir a donde yo trabajo y yo siempre vengo y ya he venido a dar 3 pláticas y ya la misma plática, o sea que lo estamos volviendo maestro, un poco, ¿no? Y el médico tradicional así como que, es que pues ya les dije y ya vine otra vez y ya les dije y yo prefiero que mejor ellos vayan porque la verdad ya no quiero estar aquí dando pláticas y me pagan, pero no. Y eso ha sido un trabajo, pagarle. Él no sabe cuántas luchas hemos tenido que tener para que la universidad acepte pagar a alguien que no tiene una licenciatura, ni una cédula, ni un papelito, etcétera, etcétera. Ha sido una lucha verdaderamente y desde ahí hemos estado. Eso es la diversidad, ¿no? Entonces, él nos decía, creo que deben venir. Mejor cuando yo tenga un enfermo les llamo, les hablo y vienen y ven lo que pasa, porque ya no quiero venir a dar talleres, ¿no? Y entonces esas cosas nos demuestran lo escolarizado que estamos. Y nosotros que pensábamos que estábamos haciendo una gran cosa trayéndonos al médico tradicional aquí, ¿no? Y él dice, y además otra cosa, yo creo que lo que hay que hacer es que los chicos siembren las plantas que necesitamos, porque mire, a mí, yo ya voy a dejar de hacer la medicina tradicional porque ya no encuentro las plantas, ya nadie las siembra y tengo que trasladarme para conseguirlas, etcétera. Mejor, ¿por qué no hacemos un vivero donde sembremos las plantas que se necesitan para curar? Y entonces, en fin, y entonces todos anotando como locos, diciendo, cielos, o sea, por más reuniones de academia que tengamos los de la universidad, de verdad que no se nos abre la cabeza para pensar en esto, o sea, no podemos, y ya vemos doctores, maestros, licenciados y de todo, y a veces si no nos acercamos a esta gente, no podemos pensar en una educación pertinente. Entonces, pues estos procesos, estas reuniones realmente nos han abierto mucho los ojos. Y cada vez que hacemos esta reunión, que es cada 6 meses con el Consejo Consultivo, porque además le tenemos que entregar cuentas de lo que estamos haciendo, ¿no? Pues siempre es un reto y la verdad nos ponemos más nerviosos en las reuniones de consejos consultivos que en las reuniones con la rectora y en las consejos académicos y de tal, porque de verdad estamos ahí en un terreno que no conocemos, no nos movemos con facilidad. Nos critican y muchas de sus críticas son muy fundadas y no tenemos respuestas tan claras y tan fáciles para convencerlos, por lo tanto nos hacen pensar mucho y nos hacen aprender muchísimo de cómo hacer la universidad, de cómo hacer una universidad que sirva, de cómo hacer una universidad donde se formen sujetos que sean importantes en su comunidad, que tengan una identidad en su comunidad, una identidad que les permita ser críticos, que les permita también llevar a cabo iniciativas, pero que les permita ser parte, porque lo que ha hecho en otras ocasiones la universidad es aceptar a indígenas, aceptar a poblaciones, pero para que dejen de serlo y para que nunca más vuelvan al lugar donde salieron. Y nosotros es justo lo que no queremos. Hay chicos que llegan con muchísimo trabajo comunitario. Son chicos que han participado en muchas asambleas de sus comunidades, que han sido promotores de salud, que han acompañado procesos organizativos importantes que han logrado que no se ponga una presa. Y tenemos al maestro de sociología que puede enseñarles sobre movimientos sociales, pero en realidad las clases se convierten en un diálogo, ¿no? Porque él lo vive desde su localidad y queremos que siga siendo un líder y que siga en su organización. No queremos sacarlo de ahí. Lo que hace le sirve a la universidad. Por lo tanto, en realidad la universidad está aprendiendo ahí. La universidad está aprendiendo. Aprendemos de ellos un montón, aprendemos nuestros programas, nuestro plan institucional realmente se está nutriendo con estos consejos. Y a veces fallamos porque nos critican, porque somos lentos, por la burocracia que tenemos, porque para hacer algo tenemos que mover un montonal de cosas.
Entonces, a veces no vamos tan rápido y a veces tampoco podemos acompañar procesos de estos, de movilizaciones, porque la universidad pues nos va a correr. Si de pronto estamos apoyando los movimientos indígenas o los movimientos ambientalistas de las regiones, y entonces nosotros simplemente acompañamos, documentamos, y es muy difícil querer ser neutral cuando no lo somos, ¿no? Entonces, no sé, tenemos un papel como de traducción entre mundos, y es un papel muy difícil porque el maestro que está dándoles a los chicos un diplomado sobre la traducción, interpretación y mediación a los chicos que son bilingües para que trabajen en las instituciones, en una clase les dijo que traducir, que cuando traduces siempre traicionas, y la cosa es que siempre estamos traicionando. La cuestión es ¿a quién? Y eso es lo que tenemos que pensar en cada una de las acciones en las que estamos y las que promovemos. Bueno, pues en la escuela primaria, un poco les cuento el contexto. La escuela primaria se llama Rafael Ramírez. Rafael Ramírez es un educador conocido, mexicano, veracruzano. Se le llama como el padre de la educación rural. Siempre, igual que como dice la maestra, está su foto por todo, y cuando también eres normalista te dan los libros con su foto y la educación rural. Poco nos dicen que fue la educación rural pues más ¿cómo se dice? Etnocida. Y también acabó con las lenguas, fue sumamente castellanizadora, ¿no? Fue un modelo castellanizador que llevó, digamos, talleres a las zonas rurales como para convertir a los campesinos en obreros, era el momento de hacerlo. Entonces llevó talleres de carpintería de tal, se llamaban misiones culturales, y pues era un maestro que hacía un poco de todo, que tenía que saber muchos talleres, no importaba, podía haber terminado solo la primaria, pero si sabía hacer cosas de talleres y eso, podía ser profesor rural. Seguramente tuvo sus cosas buenas la educación rural, pero sobre todo fue la más castellanizadora, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Entonces, pues eso hizo Rafael Ramírez, así se llama la escuela. La zona es como suburbana, es un lugar precioso. Yo vivo en Jalapa, esto está en los alrededores de Jalapa, es un clima de bosque de niebla, un bosque mesófilo. Ahora son cafetales, muchos de los terrenos son cafetales. Con la crisis del café, los dueños de los terrenos lo vendieron para fraccionamiento campestre, y se ha quedado muy poca gente ahí que es dueña de las pocas fincas, en realidad ya muy pocas fincas. Las fincas se han convertido como en patios de vecindad porque la gente pues ha ido repartiéndola entre sus hijos, ¿no? Y prácticamente se ha vuelto ya patios de vecindad, porque ahí está generaciones y generaciones que no les ha permitido hacerse de otra propiedad, entonces reparten sus fincas que quedaron. Por otro lado están los fraccionamientos campestres, que pues es de gente, sobre todo de la universidad, muchos profesores y artistas. La Universidad Veracruzana es una universidad que tiene muchas carreras de artes y llegan ahí muchos profesores y estudiantes de todo el país para estudiar teatro, danza, artes plásticas, jazz ahora. Entonces pues viven muchísimos artistas y muchísimos investigadores, gente de la universidad en esos fraccionamientos. Y bueno, pues hay muchas escuelas privadas de todo tipo, escuelas privadas aquí en México se dice fresa, en España se dice pija, aquí no sé cómo se diga, ¿cómo? Te entendieron más allá. Bueno, pues así es que yo no logro entender la palabra, pomelo. En fin. Bien, entonces hay de esos colegios y también hay otros colegios privados que son como ok. Muy bien. Entonces, hay unas escuelas que son como más alternativas, privadas, una que tiene mucho educación ambiental y una educación activa.
otra Montessori que también va por el mismo, aunque muy New Age también, ¿no? Hay yoga y un tipo de gente que es vegetariana, solo consume cosas orgánicas, etcétera, ¿no? Ese tipo de gente hay ahí. Y en ese contexto, pues yo estaba como muy harta de estar en la escuela, yo trabajaba en la pública, y de ver que quería hacer muchas cosas y no podía con mis compañeros porque ellos solo van en el horario estipulado, nunca tienen tiempo para nada más, las reuniones ya tenemos bastante con las que son obligatorias y con los trabajos obligatorios, y no podía hacer nada con nadie más. Al final organizamos una carrera atlética campestre porque el lugar es muy bello, tenemos el río Pisquiaca ahí y tiene unas veredas muy lindas, y organizamos una carrera campestre que invitamos a las escuelas. Tenemos la escuela Rafael Ramírez, tiene un genial profesor de educación física, es lo mejor de la escuela, el maestro de educación física, y con él se organizó esa carrera. A partir de eso empezamos una relación con los colegios privados. Hubo mucha empatía con los colegios privados y hemos formado ahora una red escolar de aprendizajes socioambientales, se llama Red Escolar de Aprendizajes Socioambientales del Pisquiac. Pisquiac es el río, escuelas con cauce. Bueno, como éramos muchas escuelas, el nombre quedó un poco largo, aceptamos la propuesta de todos. Entonces, bueno, esta red lo que ha hecho es que nos hemos sentado los profesores y todos hicimos como un diagnóstico. Y en el diagnóstico salió que todos estábamos como muy inquietos porque sabíamos que no hacíamos lo suficiente, que no hacíamos cosas significativas, que nosotros mismos estábamos aburridos con nuestras prácticas, que ya intentábamos una cosa pero al final no, etcétera. Esa característica tuvimos entre nosotros. Queríamos hacer cosas que nos motivaran a nosotros mismos. Queríamos aprender de nuestro trabajo, queríamos también satisfacer necesidades de los niños que no podíamos cubrir, etcétera. Y bueno, hemos empezado muy lentamente, pero con algunas cosas. Los niños de la pública no salen de este barrio, ir a Jalapa o a Coatepec, que son las ciudades más cercanas, cuesta mucho. Y entonces nunca salen, siempre están ahí, y por supuesto ahí no hay nada, no hay ninguna oferta cultural ni nada. Entonces mis niños siempre querían aprender a bailar, a tener arte, a cosas así, y pues a veces yo los llevaba a Jalapa, pero también implicaba mucha responsabilidad traerlos, llevarlos a eventos, ¿no? Entonces las escuelas privadas tienen sin fin de talleres de arte, ¿sí? Y además no solo eso, como los padres de esos niños son artistas, y son nuestros vecinos, y además traen a sus amigos artistas, de pronto los niños tienen talleres con alguien de África, talleres de danzas africanas, y tienen talleres de música con alguien de Nueva York, y tienen talleres, etcétera, ¿no? Y entonces pues empezamos a ser invitados a los talleres, y los niños empezaron a tomar algunos talleres de lo que querían en las otras escuelas. Pero tampoco queríamos que se viera la escuela pública como, ay, pobrecitos, hay que darles cabida en los talleres, ¿no? Porque ellos, pobrecitos, los vamos a becar, no tienen curso de verano, nos invitaban a los cursos de verano, etcétera. Pero la escuela pública tenía que proponer algo. Y lo mejor de la escuela pública, como les digo, era el maestro de educación física. Y cuando el maestro de educación física empezó a interactuar con las otras escuelas, ya lo querían contratar, ¿no? Porque en realidad es muy bueno. Y entonces él empezó a hacer torneos entre las escuelas, y a partir de esa convivencia también empezamos a buscar, como Gabriel Kaplun, que yo lo he leído y lo he tomado como un referente importante, cuáles son las diferencias construidas entre los niños del barrio, porque los niños viven ahí, van a distintas escuelas, las mamás de unos trabajan en las casas de los otros, los papás de unos son los jardineros de las casas de los otros. Y en realidad los niños se conocían, pero no había ningún espacio donde los niños pudieran convivir. Solo se conocían de vista de que la mamá de uno trabaja en la casa del otro, de que él usa la ropa que le deja el otro, y ese tipo de relaciones tenían. Porque los niños frecuentemente a la escuela llevaban las camisetas de los otros colegios, y eso es porque sus mamás trabajan en las casas. Entonces, bien, pues la red ha empezado a funcionar,
Y estamos, ahora el 23 de mayo es una nueva edición de la carrera. A partir de eso hemos entendido más cómo está conformado el barrio, hemos entendido las diferencias que se han creado entre los niños, hemos buscado espacios para que convivan de forma distinta, limpiando el río, por ejemplo. Lo siguiente es un huerto, porque queremos hacer un huerto orgánico para alimentarnos mejor, porque los niños diagnosticaron que hay mucha basura en las calles y que esa basura viene de las tiendas y los que compran principalmente eso son ellos. Y entonces vamos a hacer unos huertos, pero para eso todos los profes de los colegios hemos pedido a la universidad que nos dé cursos de capacitación para tener los huertos comunitarios, participen los padres de todos y también creemos espacios para esos, ¿no? Por otro lado, la escuela pública empezó a trabajar los sábados porque los vecinos, que son los papás de los otros niños, han empezado a colaborar dando talleres los sábados de muchas cosas, y entonces hemos empezado a hacer que la escuela pública, ahí ahora también se hacen asambleas de vecinos y todo, y que tenga un lugar, y que los niños de la Rafael Ramírez sean conocidos en las otras escuelas, y que se vean los niños del barrio como unos niños con iniciativa, que han organizado un club de cine, que van a organizar los huertos, que van a organizar la carrera atlética, donde van a participar 100 niños de comunidades aledañas, etcétera. Y que ahora el barrio es de ellos organizan a su barrio, ellos tienen espacios de convivencia y se tienen que organizar entre las escuelas. Y creo que eso nos está a nosotros pues haciendo aprender mucho, reflexionando sobre nuestro papel y sobre todo. Para terminar ya, solo quiero decirles que durante justamente las protestas y todo esto y la suspensión de clases, la escuela estaba cerrada, la habían tomado los papás como apoyo a los profesores y entonces empezó a ocurrir algo. Nosotros teníamos que estar a las 11 en las asambleas, pero de 7 a 11 decidimos que yo, por lo menos fue voluntario, decidí que tenía que ver a los niños porque estaban muy abandonados y estaban preocupados por lo que veían en la televisión que ocurría, y entonces empecé a verlos, pero los padres se tuvieron que poner a organizar en qué casa, y con qué sillas, con qué mesas, con qué materiales, y entonces una coyuntura, empecé a sentir que de pronto ir a dar clases de 7 a 11 a una casa donde los padres se organizaban, llevaban el desayuno de los niños, muchos trabajan y dejaban hecho cosas, nos puso a todos en roles bien distintos. El horario cambió, no importaba el uniforme, no importaba nada, todos los niños iban los que querían, por supuesto yo no pasaba lista ni mucho menos. Había mucho trabajo autónomo porque teníamos muy pocas horas para vernos y nos empezó a meter a todos en roles distintos y empezó a hacer esto que decían, a preguntarnos por el sentido de la escuela. ¿Qué sentido? Cuando la escuela se acaba, ya no hay clases porque los profes están en las manifestaciones, en paro. ¿Cómo la construimos? Los niños la querían. Han sido los mejores días de trabajo, los mejor aprovechados. Los niños querían, los padres organizaban y hacían todo para que se pudiera hacer. Y todos empezamos a encontrar un sentido. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos estar juntos, queremos seguir aprendiendo, no queremos atrasarnos, decían los niños, y un niño me dijo, es que maestra, yo vengo porque yo quiero ser biólogo, y si no hay clases no voy a poder ser biólogo, entonces yo tengo que venir. Fue cuando más cumplieron con las tareas, y yo estaba totalmente, o sea, ¿cómo podemos construir un sentido distinto a partir de estas coyunturas? Y reflexionar sobre estas experiencias que pasan. Muy bien, Chantal, gracias. Las preguntas fundamentalmente han estado ordeando, Ricardo, para que nos ayudes un poco a retomar los planteamientos de Elsa y de Chantal, y desde la mirada tuya, con esas 3 recomendaciones particulares, cambiar la escuela, volverla
más flexible, intentar que esas nuevas formas que se relacionan directamente con lo diversos que somos, con lo diferentes que somos, es una opción, pero es una opción que tiene que pensarse desde una estructura diferente. Cómo promover esas experiencias que son importantes, que son significativas y que logran esa transformación de la escuela, y cómo ampliar esos aprendizajes que por su naturaleza, como tú señalas, deben darse en la escuela, pero que logran romper la frontera misma de la escuela, unido con estos comentarios y aproximaciones que han hecho Elsa y Chantal. Y particularmente la pregunta está asociada a eso. Como pueblos latinoamericanos somos muy iguales, nos parecemos. Cada vez que hacían las manifestaciones de lo que ha pasado en Uruguay, de lo que pasa en Chile, de lo que pasa en Argentina, planteamos que como pueblos latinoamericanos somos iguales y esas estructuras se replican necesariamente en la escuela. ¿Qué hacer para lograr transformar esa escuela, para darle sentido a esa escuela? Pero qué hacerlo no como algo que se resuelva rápidamente, sino qué hacer, o sea, qué elementos deben tenerse en cuenta de manera directa para que esas transformaciones vayan apareciendo. Esa sería como una de las primeras inquietudes. Y una muy preocupante, por supuesto la entiendo, está asociada con el primer planteamiento que señalas sobre si la escuela no es el lugar natural, ¿qué hacer? También en esa dinámica para comprender esa falta de naturaleza propia de lo que es la escuela y que ha permanecido a lo largo del tiempo. O sea, a pesar de que lo reconocemos, es una de las instituciones que más se repite, que más se continúa a pesar de esa invocación permanente a su transformación. Te voy a dar la palabra a ti para que lo hagas y nos ayudes a cerrar, porque va a ser muy difícil prolongar el tiempo. Sí, yo lo haré de buena voluntad, pero no creo que sea necesariamente el más pertinente del panel aquí. Probablemente Elsa tenga más ideas que yo, la propia Chantal ha mostrado experiencia. Pero por completar un poco la idea, y porque de hecho cuando hablábamos de intercambio posible, yo veía que tanto lo que había expuesto Elsa como Chantal iban, por suerte, en armoniosa dirección a lo mismo que yo había planteado en términos un poco genéricos. Por eso no me quiero arrogar realmente el que fuera el más pertinente para dar la mejor respuesta, pero sí por lo menos para completar un poco la idea que se había esbozado y ponerlo un poco en diálogo con lo que ustedes. O sea, me gustaría más colocarme en todo caso en comentar lo que se ha hecho y atender a la pregunta, más que yo en responder a algo que para mí es imposible. Pero es imposible no solo porque extrañamente puede haber un argentino modesto, sino porque por suerte la incertidumbre y la ignorancia sobre qué podemos hacer es universal, entonces nos coloca en un lugar de igualdad. En todo caso seremos los más ignorantes de todos, pero tendremos que ocupar un lugar de relevancia por argentinos, digamos, ¿no? Era un chiste, o sea, por lo menos los más ignorantes, los que estamos más en crisis, siempre algo de eso tenemos que tener. Recuerden que venimos del tango, o sea, tenemos que estar en un lugar bien de víctima. Ahora, fuera de broma, yo creo que lo fundamental aquí es cómo recuperamos ciertas coordenadas, ¿no? Coordenadas medio fundamentales para pensar en qué dirección pensar los cambios. Venimos de reflexionar en una actividad incluso en Cali, que tenemos cierto riesgo de que la lógica mercantil utilitarista nos penetre incluso en sitios impensados, como es ir respondiendo a las demandas que nos va planteando el alumnado, la comunidad y demás, pero sin brújula propia, ¿no? Sin dirección propia. Quiero decir, hay veces que una misma decisión, la flexibilización de la graduación, como bien había marcado Elsa, que son estrategias de transgresión muy frecuentes, por suerte, en las escuelas. O sea, un buen director es aquel director que transgrede, ¿no? Eso está claro ya, ¿no? O sea, no más que aquel que cumple reglamentariamente, porque el propio formato escolar obliga a que cualquier innovación implique en cierto modo transgredir. Pero decía, una misma decisión que se tome puede ser hecha bajo signos muy diversos, y eso me parece que es lo que uno tiene que tener cierta conciencia. Trabajamos, por ejemplo, sobre un caso concreto que es, tomamos una lista de asistencia a nuestros alumnos.
Nos sucede en Argentina que hay mucho ausentismo de alumnos, pero también, como dije, de docentes. Si nosotros realmente computáramos todas las inasistencias de los alumnos, ellos deberían quedar, la expresión en Argentina es muy buena, el alumno que falta mucho o comete muchas indisciplinas queda fuera de la escuela, es decir, queda libre, decimos. O sea, compréndase que si estar fuera de la escuela es estar libre, estar dentro ya dan ustedes por supuesto que es, ¿no? Ahora, como precisamente si computáramos realmente todas sus inasistencias, nos quedaríamos con muy pocos alumnos y nos cerrarían cursos y perderíamos cargos docentes. Hay un circuito allí un poco perverso, en donde no sabemos a ciencia cierta por qué somos flexibles en la toma de asistencia de nuestros alumnos, ¿se comprende? Puede que sea solo por una decisión corporativa, así en tanto docentes que estamos protegiendo nuestras fuentes de trabajo, o porque atendemos a la realidad de los alumnos, o podríamos propositivamente generar modos alternativos, como de hecho aparecen en experiencias que la propia Elsa conoce y han desarrollado, o la que contaba Chantal, en donde uno puede tener en los hechos modos alternativos de hacer escuela, y nos los ha obligado desde las huelgas hasta las gripes, ¿no? Depende, ¿no? O sea, por momentos, en momentos de emergencia hemos sido capaces de generar estrategias alternativas más allá de esa escuela pesada, presencial, tan normalizada, sin espacios más recreativos. Por eso me parece que es bueno pensar ahí de nuevo sobre los sentidos, pero me parece que estamos en un momento donde es muy difícil pensar más allá de los sentidos locales. Un poco como decía Elsa, estamos obligados a pensar con los pies puestos en la situación en que estamos. Y toda generalización puede ser un poco riesgosa. Podemos caer en la trampa de que hay que reinventar una escuela, efectivamente, creyendo que lo que hay que hacer es reinventar una nueva escuela igual para todos, ¿no? O sea, confundir el ideal del igualitarismo en el sentido del acceso justo de todos a lo educativo, con hacerlo del mismo modo y con un formato que es tan expulsante. Eso hace, me parece a mí, o sea, ¿qué haría a una condición de una experiencia posible? Como decía yo, me parece que es repensar sobre los sentidos diversos que va tomando la toma de decisiones diarias y poder ser en cierto modo más proactivos. Tenemos un enorme riesgo, creo que Chantal lo señalaba, Elsa creo también al pasar, sobre todo, esta ecuación tan horrenda que ha ocurrido, que es igualar pobreza a normalidad, a población prácticamente criminalizada, ¿no? Además, agregaría, que es un trabajo que venimos haciendo hace varios años, es una población sospechada en su capacidad para aprender y sospechada fuertemente. Entonces, la salida utilitaria de formar en competencias ligadas al trabajo, o sea, la tentación de la opción que siempre mejor maíz y que no se complemente esa formación que bien planteó Chantal, tiene la trampa en el fondo de, bueno, al fin lo que el propio Rancière llamaba la jerarquización de inteligencias, ¿no? Como si estuviéramos de algún modo todos medianamente convencidos de que no todos los sujetos están para todo en el sentido de los niveles de enseñanza, cuidado, ¿no? En el sentido de, hay muchos profesores de escuela secundaria en Argentina que están convencidos de que sus alumnos en verdad no pueden aprender. Y el problema es que la fotografía de un niño que no aprende no nos revela las razones por las que no aprende. Y perdonen que sea cruel, pero un niño de 5º año que no aprende la matemática de 5º, difícilmente porte una discapacidad, una discalculia, como hemos inventado los psicopedagogos, digamos, ¿no? Que explica su no aprender, sino más bien que lo que explica su no aprender es la larga historia de estafas escolares en donde no aprendió la matemática de 1, de 2, de 3 y de 4, ¿se entiende? Entonces, como decíamos, más que un niño necesitado de ser compensado, ¿no? Que ese es el riesgo de que nuestras experiencias alternativas se lean como compensatorias, siempre decimos bromeando, es un niño que requiere ser indemnizado porque ha sido estafado por el sistema escolar, ¿no? Y son dos cosas muy distintas, ¿no? Por último, una reflexión que me parece que estamos realmente en un momento incierto y es un momento en donde hay que construir, y me parece que hay pistas en lo que han señalado las colegas, también la propia Chantal, hay que construir un poco entre todos, hay que construir
comunidad y en comunidad. Y no comunidad escolar, sino comunidad en el sentido de qué vuelve a ser lo común en medio de estas diferencias, un poco que era también lo que planteaba Elsa. Y me parece que es una tarea profundamente política, es una tarea que no es ni psicotécnica ni pedagógica y que tiene que ver a su vez con construir futuro. En un momento de tanta incertidumbre y donde el futuro se ha vuelto tan amenazante, no podemos fiarnos simplemente en una expectativa acerca de lo que sucederá. Es por eso que están las premoniciones de que terminarán siendo presos o terminarán sin trabajo. Y solo este comentario, me parece que las maneras de construir futuro, estoy recordando a Agamben, el filósofo, es poner en marcha los operadores que él llamaba de posibilidad y de contingencia, es decir, habilitar en los sujetos a título individual, pero en los sujetos a título colectivo, es decir, en las comunidades, el hecho de poder ser, pero también poder no ser, es decir, poder no ser preso, poder no ser pobre, pero también poder ser el sembrador de maíz y no obstante el universitario no desterritorializado, o sea, no desvinculado de sus raíces, y no hay otra manera más que construyendo futuro. Porque lo que ven nuestros muchachos, yo por ir en sintonía con lo que decían las colegas, cierro, juro, con esta frase, lo recogió un antropólogo hace mucho. Hay un grupo de rock en Argentina que se llaman Los Redonditos de Ricota. ¿Cómo se llama? Los Redonditos de Ricota. A pesar de su nombre, es un muy buen grupo de rock. Ya se disolvió, en verdad. Y tenían letras muy elaboradas, muy críticas, muy sutiles, y a pesar de eso, perdón la aclaración, eran muy populares, ¿no? Y muy populares incluso por aquellos jóvenes más marginales, y que se apropiaban de una poesía que era realmente muy compleja. Aparecían pintadas, grafitis en las calles, o aparecía en la expresión de los jóvenes una frase de una canción de Los Redondos que decía: el futuro ya llegó. Y es un palo, ¿no? Quiere decir, y es durísimo. Es decir, ¿se entiende? No podemos seguir escolarizando bajo la idea de una promesa de futuro que no construyamos, ¿se entiende? Porque si no la construimos, para estos niños claramente no hay futuro. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Sin pretenderlo, lo logró. Ese intento de ir recogiendo un poco desde esta experiencia, de estas tres experiencias, puede perfectamente encontrar lo que hemos llamado los sentidos de una escuela hoy, una reflexión que debe ser permanente, que no se resuelve únicamente desde la expectativa de lo que hemos propuesto desde la propia escuela, que generalmente cuando nos lo proponemos desde la propia escuela se encuentra con esos limitantes que bien fueron señalados por Chantal, de que necesitamos escuchar a otros y lograr desde esa interpelación ir construyendo opciones posibles. Y a manera un poco de conclusión, pero también como lo señalábamos, de provocación para los ejercicios que vamos a continuar, vamos a señalar tres asuntos. Uno, primero, que tiene que ver con esta identidad del pueblo latinoamericano que ha logrado colocarse como una opción posible en el panorama mundial frente a lo diferente que somos, pero también a aquellos asuntos que permitirá la reflexión que se hace desde el territorio particular, desde el espacio particular y en este caso desde el contexto particular de lo que estamos llamando la escuela, donde se debate la vida misma de los seres humanos y particularmente de los niños y de las niñas para lograr construir esa escuela latinoamericana que queremos. Lo segundo, un asunto que también por supuesto lo hemos discutido ampliamente y en Colombia y particularmente en Bogotá ha sido un ejemplo interesante, pues Ricardo lo hizo con el Papa Francisco, que yo creo que también es un buen referente para tenerlo en cuenta, pero particularmente Elsa y Chantal lo hicieron desde dos maestros, desde dos idearios de vida de maestros que han permitido ir avanzando en una manera diferente de ver la escuela y de configurarnos indiscutiblemente como maestros. El ejemplo del maestro
como un ejemplo revelador, como lo señalaba Elsa, desde 1878 para el caso de profesor Varela, pero que si uno los va viendo a lo largo de la historia, encuentra que hay varios ejemplos de maestros y maestras que han mostrado opciones de darle significado a la escuela, pero finalmente eso sucede en un espacio determinado y en unas condiciones muy particulares. La pretendida idea de transformar la escuela desde adentro, teniendo esas limitantes tan fuertes que son en últimas las que marcan la manera estructural, cómo ha sido pensada la escuela, con intereses que, como tú lo dices, generalmente conllevan una trampa, tienen una intención. Hay algo allí para que la escuela general, la escuela, solo algunas particulares, las que tú señalabas, las escuelas privadas, o las que decíamos por acá también, como esa escuela que es para unos sectores particulares de la población. Entonces, esa escuela general, a donde van nuestros niños, a donde hemos ido nosotros mismos, es una escuela que requiere ser pensada fuertemente y alternativamente desde adentro. Y esa posibilidad pues la encontramos desde las experiencias que, como lo señalábamos aquí, ustedes tienen muchas. Bogotá es un buen ejemplo, la experiencia misma de lo que está pasando en la ciudad de Bogotá con la política educativa, con lo que hemos logrado avanzar en ese tema, es una posibilidad cierta. Pero en últimas, construir sentido en la escuela implicará flexibilizar esa manera en la cual interactuamos con los niños y las niñas. Siempre lo hacemos desde la idea de que el maestro es el que coloca la manera de actuar, la manera de hacer, de relacionarnos en la escuela, qué aprendizajes, qué saberes, cuáles son los obligatorios, cuáles son aquellos que creemos que no son valiosos, y romper con esa estructura a través de esa figura que estamos llamando de considerarnos diversos, de considerar que pueden pasar muchas cosas en la escuela, es un camino posible, aunque sabemos que es bastante lento. Nuevas maneras, alternativas de ver la escuela, como tú lo señalabas, y por supuesto los sentidos que se construyen a partir de la reflexión permanente sobre lo que está pasando, el tema político cruzado con un tema también de oportunidad que se construye desde el actuar de los seres humanos que compartimos esos espacios. Muchísimas gracias a nuestros panelistas invitados. Vamos a estar, como les señalábamos, todo el día en una interacción permanente. Tenemos muchas posibilidades de hablar de lo que el IDED viene planteando alrededor de las 5 claves, pero también desde lo que muchos de ustedes nos pueden proponer para seguir avanzando en estas propuestas que hemos llamado de tipo alternativo. Muchísimas gracias.